Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tarde de viernes, desde aquí, del escenario del Teatro Diego Rivera, en esta guiño, en este saludo que hemos hecho a los temporales internacionales de teatro, a nuestro tradicional Festival de Teatro de Puerto Montt, en este mes que hemos trasladado para el mes de diciembre por concepto o por motivo de la pandemia, y estamos en este ciclo de conversaciones entrevistando a gente del mundo del teatro. Y en esta oportunidad hemos querido hacer un espacio para conversar con la gente que no siempre se ve en escena, con los gestores culturales, con los directores de sala, con los directores de festival. Y nos acompañan esta noche, a quien por supuesto les agradezco el tiempo de estar con nosotros acá, a dos señores de la gestión cultural en Iberoamérica, dos rostros reconocidísimos en toda Iberoamérica. Me refiero a don Octavio Arbeláez, nuestro querido director del Festival de Teatro de Manizales, entre otras múltiples cosas que ya tendremos oportunidad de conversar, y don Gustavo Sidán, el director de la Sala Verdi de Montevideo, asesor artístico de programación de la Sala del Teatro El Galpón, un teatro legendario en Montevideo, y director del Centro Cultural Terminal Goes. Así que lo primero que quiero hacer es saludar a nuestros dos amigos y darles un abrazo enorme desde aquí, desde este austral Puerto Montt que está en propiedad, viviendo unos temporales de frío, lluvia y viento, y del que enviamos todo nuestro afecto. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias también, Marcelo. Muy lindas tus palabras. Más que merecidas por lo demás. En este capítulo o esta sección es el que cierra los diálogos en temporales, los diálogos que hemos hecho con distintas personalidades del mundo del teatro, mayoritariamente de quienes se suben aquí, en este espacio, en el teatro, en el escenario del Teatro Diego Rivera. Y como decía en la introducción, ustedes son los rostros que no siempre se ven. En el caso de Octavio dirigiendo un festival, en el caso de Gustavo tomando las decisiones de programación detrás de a lo menos dos o tres espacios de la capital del Uruguay. Y la pregunta es obligada a propósito de los tiempos que estamos viviendo y del por qué precisamente nos juntamos así, en formato audiovisual. Y preguntarle a cada uno de ustedes cómo ha sido enfrentar la pandemia en este modo. Algunos le dicen virtual, otros le llaman online, y los más puristas se refieren a él a formato audiovisual nomás y punto. Nosotros seguimos el año pasado el ejemplo de lo que hizo el Festival de Manizales de Colombia para poder hacer esa versión que hicimos el año pasado en diciembre. Tuvimos una asesoría, una gestión técnica bastante cercana y que nosotros por supuesto agradecemos. Pero sucesivamente, alternadamente, me gustaría consultarles cómo fue más bien el proceso de adaptación, qué decisiones tomaron, con qué dificultades se encontraron y cuál fue la acogida que recibieron del público. Partamos con Octavio. Bueno, para nosotros hay una anécdota que contextualiza. Estábamos los aquí presentes con otro grupo de colegas en España, más exactamente en la Feria de Teatro de San Sebastián. En el marco de esa feria, pues estábamos todos reunidos y ya se sentía que venía no la pandemia que ya estaba instalada, sino las medidas de confinamiento. Pues realmente todos regresamos sobre la hora en nuestros países, corriendo hacia esa explosión universal de restricciones. Nos restringimos en espacios, nos restringimos en tiempo, en movilidades, en las formas en que el mundo nos permitía interactuar. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa, y es que empezamos a habitar las pantallas. Desde luego, todo el sistema mundial de entretenimiento y de ocio colapsó. La oferta que había en marcha
sobre todo desde la perspectiva del deporte, desde la perspectiva de las producciones de las pantallas y de las grandes productoras tuvieron que parar la producción y solo quedaba la cultura. Entonces, en general, se puso a disposición de esta necesidad y de esta demanda de una perspectiva de uso del tiempo por parte de la gente que estaba confinada, se puso todo un arsenal por parte de la gente del sector de las artes a disposición de todo el mundo. Entonces uno podía visitar los museos que quisiera gratis, podía ver óperas online de las casas de ópera más importantes del mundo, podía ver conciertos espectaculares, podía ver teatro, podía ver danza, porque se echó mano de los acervos y todo el cúmulo de grabaciones que tenían en los grandes teatros y también los teatros menores. En ese momento y en esa coyuntura nosotros pensamos que podíamos hacer algo y realmente con una organización llamada Redelae construimos entre todos un festival muy curioso que fue un festival de pantallas. Y esto fue como la primera acción que se hizo en Iberoamérica que tenía que ver con esto. Entonces empezamos a ver qué creación o qué perspectivas de apropiación de las herramientas digitales, de apropiación de elementos dramatúrgicos pensados en pantallas, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva y posibilidad construimos un festival que hicimos entre todos y que fue muy divertido, porque como que nos dio como un respiro, como que todos hablábamos y en ese confinamiento y en ese encierro, además obligado porque había cuarentenas para los que regresábamos del exterior, empezábamos a conversar y a construir una cosa en común, una ilusión común a divertirnos y a pensar entre todos y resultó un festival muy, muy bonito que hicimos que entre todos fueron algo así como 30 espectáculos durante 3 días y tuvimos 40 horas. Eso es una cifra bastante importante para cualquier festival. Y fue como una primera manera de experimentar y aproximarnos al uso de las pantallas. Luego comenzamos a trabajar ya para el Festival de Manizales propiamente y ahí el editorial acudió, uno, a esta relación con todos los colegas y con todo el mundo en el proceso curatorial, dos, a descubrir nuevas narrativas, nuevas formas de contar y narrar, y la apropiación que hacían los artistas de estas herramientas tecnológicas y de las redes sociales para contar sus historias. Habían cosas desde dramaturgias para un gato que te acompaña en una pantalla, un poco excesivo, hasta apropiaciones narrativas virtuosas y muy interesantes que descubrimos con el paso del tiempo. Entonces, esa fue la primera manera. Yo prefiero, a mí me gusta mucho como lo abordaba Duati, Jorge Duati, que era que habíamos pasado del convivio al tecnovivio. Entonces es una visión muy interesante porque al final lo que nosotros todos anhelamos es tener los teatros abiertos, poder acudir al hecho social, de ir a un teatro, de abrazarnos en el lobby con los colegas, de entrar y respirar el mismo aire. Eso era la convivencia, eso es lo que generaba eso que Duarte llamaba convivio. Ahora estamos en este sistema de pantallas, en este sistema interconectado, en este mundo de múltiples interdependencias, que eso es muy importante, y aparecen modelos interesantes, pero que no son teatro. Siempre hay la perspectiva y la necesidad de volver a ver la respiración del actor. Vamos, Octavio, Gustavo, recoge el guante. Recojo el guante. Bueno, una de las primeras cosas que trajo la pandemia fue una modificación en la presentación que hiciste, porque en realidad mi rol de asesor del Galpón lo dejé justamente cuando comenzó la pandemia, porque de hecho el teatro se cerró. Se cerró. Si bien era algo que bueno, no tenía mi trabajo no tenía incidencia directa o incidencia final sobre lo que el teatro hacía, ese rol con el teatro cerrado lo dejé de cumplir. Recuerdo ahora,
cuando Octavio estaba hablando de que coincidimos esos días en España, que previo al paro mundial que hubo con la pandemia, pensaba como si fuera una eternidad ya del tiempo que pasó, y en realidad hace un año y medio nada más, y ese periodo en el que coincidimos en cuarentenado. Creo que fuimos de los primeros en cuarentenados del continente. Cuarentenas radicales, además, porque fueron, en mi caso, por ejemplo, 14 días, y creo que en el caso de ustedes Sí, llegamos todos a también. encerrarnos. Llegamos todos encerrando y bueno, recuerdo aquellos días en que intercambiábamos a ver cómo nos estábamos sintiendo, cómo lo estábamos pasando. Yo creo que lo que trajo la pandemia, primero que nada, en lo que refiere a nuestra actividad, es eso de no saber qué hacer, de no saber cómo enfrentarnos a esa situación, y también de ser un poco incrédulos, porque en algunos casos pensábamos que iba a ser algo, bueno, de poco tiempo. Y bueno, por supuesto que nadie está preparado para la sorpresa de una pandemia, y creo que, bueno, en el camino, en el transcurrir a medida que iba pasando el tiempo, fuimos buscando formas para reinventarnos, buscarnos formas para seguir vivos, buscando formas para motivarnos. Y esas formas no eran solamente anclas personales, sino que también eran formas que trataban de involucrar a los otros. Creo que este es un tiempo que está atravesado también por la otredad, como algún filósofo pensador dijo por ahí. Entonces, ahí esto es lo que planteaba Octavio, esa casi una de las primeras acciones que hicimos, que fue a través de Red Live generar el Festival de Festivales, fue un cobijo fuerte para quienes estamos trabajando en la actividad escénica, porque nos motivó, nos impulsó, nos estimuló a ponernos a trabajar en generar ese ámbito, ese espacio que sospechábamos cómo podía ser, pero que no conocíamos. Y bueno, a partir de eso, cada uno fue también desarrollando diferentes propuestas. Nosotros, en el caso de Salaverdi, por ejemplo, una de las propuestas con la que quedamos más conformes fue el proyecto Dos Hermanas, que además tuvimos la posibilidad de internacionalizarlo. Dos Hermanas fue una serie teatral online que crearon Claudia Sánchez y Anthony Fletcher, y que, bueno, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de presentarlo en Manizales. Y ahí aparecieron estas formas, estas especies de híbridos performáticos, de híbridos de lenguaje que tal vez no sepamos muy bien todavía de qué se trató, pero yo siempre trato de citar las palabras del maestro Peter Brook. Por esos días apareció un reportaje a Peter Brook y le preguntaban justamente qué pensaba de todo esto que se estaba haciendo, y él dijo, bueno, no es teatro, pero es lo que podemos hacer y está bien. Una obra jamás levantada fue gracias a un solo maestro. Y bueno, a mí eso me pareció que era un norte interesante para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Por suerte, el año pasado, en agosto, pudimos retomar los espectáculos presenciales, pero a su vez también ese retomar, ese volver a la presencialidad estuvo también muy acotada, bueno, por supuesto en los aforos. Al principio también hubo muchas dudas de cómo iba a ser, por ejemplo, el contacto de los artistas en el escenario. Entonces, algunas propuestas escénicas estaban también condicionadas por lo que se planteaba como antídoto para el coronavirus, que era la distancia, por ejemplo, el no tocarse, el no estar cerca. Bueno, esos escollos al final los fuimos sorteando, pero yo creo que igual que esa presencialidad todavía no retomó algo muy, muy importante para mí que tiene el espectáculo en vivo, el espectáculo presencial, que es algo de lo festivo, ¿no? Y también
la pauta esencial del espectáculo presencial, que es también el estar con otros, en un mismo espacio. Yo creo sinceramente que en este tiempo que hemos estado indagando, buceando por estos lenguajes, por estas formas, algo de eso va a quedar, algo va a quedar y lo incorporaremos, pero sí lo incorporaremos al lenguaje presencial. De la misma manera que la tecnología aportó en rubros como en la iluminación, como en el sonido, como en los propios montajes escénicos y el teatro, el arte presencial se sirvió de eso, ahora nos serviremos de esos lenguajes para aportar también a seguir investigando, a seguir trabajando, pero con el lenguaje escénico presencial. Eso es lo que yo creo. Nosotros estamos por abrir ahora, la semana que viene, estamos volviendo a abrir de forma presencial, retomamos nuestra temporada. En realidad, iniciamos nuestra temporada porque en lo que va del año no habíamos abierto y le comentaba recién a Octavio que sentía que volvía a vivir, ¿no? Que me generaba cierta alegría, cierto estímulo el volver a programar, el volver a enfrentarnos a lo que en definitiva sabemos hacer, que es teatro, que es arte presencial. Incluso que es hasta lo que en lo que nos podemos permitir equivocarnos porque seguramente sepamos cómo analizar un error. Lo otro es un lenguaje totalmente desconocido para nosotros y bueno, hemos ido como ahí ya en el encuentro con esas formas. Perfecto. Hay algo que han dicho ambos y que a mí me parece muy, muy, muy atractivo, que forma parte de las convicciones que nosotros a este lado del mundo también tenemos, por acá, a estas latitudes, que tiene que ver con cuál es el valor de hacer actividades presenciales. Ambos han destacado el sentido de comunidad, el de establecer vínculos con otros, el de compartir el mismo espacio, de lo democrático que es estar en el mismo aire, a la misma hora, con las mismas restricciones, de estar en silencio, con el teléfono apagado, en una actitud de respeto y de escucha a la propuesta que se está presentando en escenario. Pero también plantearon dos cosas que a mí por lo menos me parecen muy, muy interesantes. Primero, lo de la otredad, que es importante tomar conciencia del otro, pero la propuesta de Gran Otro a propósito de Lacan es que eso permite tomar conciencia de uno mismo. El otro está ahí porque también te muestra tus límites, hasta dónde llegas tú, y eso es el gran valor de los otros, de estar ahí junto con otros. Y también algo en lo cual yo sé que uno de ustedes destaca más, es lo dionisiaco, la actividad presencial tiene mucho que ver con lo festivo, de ahí la palabra, de ahí vienen los festivales, los carnavales, de divertirse, no necesariamente de morirse de la risa, sino que además de tener afectos similares, de sintonizarse en la misma frecuencia, de vibrar en la misma frecuencia. Y creo que en eso nos motiva el mismo ánimo, pero ustedes han ido un poco más adelante y por eso también vienen las preguntas que le voy a hacer a continuación, en el sentido de que puedan ser iluminaciones en el camino que nosotros tenemos que enfrentar más adelante. Y muy pronto, nosotros a la vuelta de un par de semanas deberíamos tener algunos espectáculos con público. Ustedes en el proceso de reapertura, ¿con qué aforos están trabajando? ¿Cuáles han sido las principales dificultades para implementarlo? Y a propósito de lo presencial, ¿cómo se sostiene una programación con aforos reducidos? Entendiendo que eso también limita la capacidad que puede tener de recaudación un espectáculo. Esos son también aspectos que para nosotros pueden ser muy iluminadores. Te agradecería comenzar, Octavio. Bueno, en efecto, cuando planteas el acceso democrático de la gente y la participación, etcétera,
Y a esas referencias al carnaval, por supuesto, hablabas de Gustavo y su carnaval, el más largo del mundo, de mayor duración, el de Montevideo. Pero evidentemente el carnaval es democracia en la fiesta. Esto es demasiado importante y es una referencia. Yo no me imagino la tristeza en Brasil y en los países que hacen carnaval, porque el carnaval es una hermandad universal, cuando tuvieron que silenciar todos los amores y ruidos del carnaval. Con respecto a esta realinderación de las cosas y los procesos de la apertura, como en todas partes, somos los últimos de la fila. Muy recientemente se abrió en Colombia. Bogotá tiene varias salas abiertas, pero desde luego las salas públicas, sujetas a los vaivenes de los ciclos famosos de las oleadas del COVID. Entonces, aparecen y desaparecen programas. En las salas independientes, con un 30% de aforo, y hay 3 o 4 salas en Bogotá abiertas. En Medellín, otro tanto. Ocurre lo mismo, solo que no hay teatros públicos. Entonces, los teatros independientes y los teatros que se gestionan de mayor envergadura, pues han tenido un retorno difícil, porque pues parte de los ingresos por ventas tampoco tienen los ingresos por patrocinio ni los apoyos sistemáticos. De hecho, el Estado ha recortado fuertemente el apoyo tanto a nivel central, hablo del Ministerio de Cultura de Colombia, como las alcaldías y los entes territoriales regionales. Han recortado su apoyo a estos teatros. Nosotros teníamos un sistema que implantamos cuando se funda, se crea el Ministerio de Cultura, hace 27, 28 años, que es el sistema de salas contratadas. Yo formé parte del equipo que creó el Ministerio de Cultura y fui el director nacional de artes. Entonces, en mi área, trabajamos en el Nacional de Concertación de tal suerte que las salas independientes recibieran un apoyo sistemático del Estado, sobre todo para su sostenibilidad. Y, y trabajábamos con los entes territoriales para que pusieran una contrapartida, de manera que se robustecieran los recursos y la sostenibilidad. Ese sistema colapsó, obviamente, sobre todo ese colapso por la falta de recursos y porque el Estado central recortó muy fuertemente los apoyos, en más de un 50%. Porque aquí aparecieron dos vertientes de apoyar y cada daban como $200 o $300 como a la gente para que no se muriera de hambre. La hipótesis era que los artistas todos somos, o la gente que trabaja en las artes y en la cultura, pues estamos muriéndonos de hambre y tomen este dinerito para que no mueran de hambre. Pero no el tema, ni pretendían sustentar las salas ni que tuvieran la perspectiva de reabrirse. Por eso muchas de las salas se han cerrado definitivamente y las que sobreviven apenas empiezan a ver cómo vuelven a reabrir. Eso ha sido el programa de las salas. Desde el punto de vista de los festivales, pues sobrevivimos con el discurso tecnológico, con el tecnovivio, y ahora estamos recomponiéndonos e intentando apostar por una mezcla de presencialidad y virtual. Yo trabajo también en música y trabajo en teatro, hago un mercado de música en Medellín, el Festival de Teatro en Manizales. Entonces lo que estamos haciendo es mezclar como una medida de apoyo fuerte a las agrupaciones artísticas locales y nacionales. Estamos priorizando que las presentaciones en vivo sean precisamente de esas agrupaciones nacionales o locales de la ciudad correspondiente y además pues que se promocionen mucho estas organizaciones culturales y que puedan circular, así sea nacionalmente en una primera instancia. Y los invitados internacionales se restringen mucho.
Tendremos 4 o 5 compañías internacionales. En el caso de Manizales serán 7, en Medellín serán muchas menos, etcétera. Pero la idea es brindar un apoyo fuerte con los recursos escasos que tenemos al ecosistema local para proyectarlo, para potenciarlo y el ecosistema nacional. Y el componente tecnológico también seguirá manteniéndose y esperamos que tenga también otras muestras interesantes de carácter escénico y que pueda mostrar la diversidad y la inteligencia creativa con que dramaturgos y en general creadores han abordado este proceso tan difícil que les ha tocado en suerte. Ha sido un momento histórico de la humanidad, pero también un momento creativo, y estoy muy de acuerdo con Gustavo, que muchas de esas formas llegaron para eso, porque también era una deuda del sector. Nosotros, y sobre todo los creadores, no nos habíamos apropiado suficientemente de las herramientas tecnológicas, no habíamos hecho las experimentaciones que otros segmentos habían hecho. Habíamos incorporado eventualmente el video, habíamos hecho puntualmente algún tipo de experimentación, pero no habíamos hecho todo este link, teatro que es de todas las artes la más bella, y que tiene tantas interacciones creativas, desde lo literario, desde lo narrativo, desde lo escenográfico, desde lo visual, desde lo musical, es decir, es un universo maravilloso, pero la experimentación es más allá. Nosotros creemos, con la irrupción de este momento en que la tecnología estaba al alcance de la gente, sin tantos costos, pues se consiguió que la gente pudiera interactuar con la tecnología y hacer propuestas creativas muy interesantes y muy innovadoras. Esto es uno de los elementos más importantes. Y ahora, pues todos, me parece que en esa coyuntura, volviendo a la pregunta original, pues sin ninguna duda estamos luchando por sobrevivir, por sacar adelante los proyectos artísticos, porque entendemos que somos un elemento demasiado importante en esto que llaman vida, esta continuidad de un momento tan complejo para el ser humano como es el desafío a la muerte. Entonces, el teatro es vida y el teatro. Por eso es que son como las apuestas más fuertes que estamos haciendo desde el sector teatral. Creo que somos un sector más comprometido, mucho más. Entendemos que la representación teatral es la verdad. La vida es... Muchas gracias, Octavio. Bueno, acá nosotros el año pasado en la reapertura trabajamos con un 30% del aforo. En realidad empezamos con un poquito menos del 30% y al mes pasamos al 30%. En realidad, creo que una de las cosas que nos salteamos fue haber planteado fases y haber podido hacer el ejercicio a fin de año de haber llegado por lo menos a un 50%, teniendo el contexto de que la pandemia en ese entonces en nuestro país no se había profundizado como después se profundizó meses más adelante. Una cosa a destacar es que todas las salas, tanto las del sector público como las del sector independiente, se tomaron con mucha responsabilidad la aplicación de protocolos y de hecho en ese tiempo en que estuvimos todos abiertos no hubo un solo foco de contagio en ese periodo de funcionamiento de teatros y salas de espectáculos abiertas. Ahora estamos en esta nueva etapa este año donde nuevamente vamos a abrir con el 30%. La diferencia es que creo que no vamos a abrir todos. O sea, hay muchos que quedaron nosotros días a Rubén Rada, uno de nuestros grandes músicos, y él decía, el tema va a ser cuando volvamos, ¿quiénes van a volver? ¿No?
y ese quiénes, por supuesto, que incluye a los espacios e incluye a los artistas, porque muchas personas se tuvieron que retirar de la actividad, se retiraron del sector. Muchos espacios no van a volver porque no pudieron sostener el cierre, porque por supuesto, en forma concomitante al cierre, se iban generando gastos que no se podían asumir, y a su vez habían personas que dependían para comer del trabajo en esos espacios, y tuvieron que mutar y transformarse y reciclarse e irse a otras actividades. Yo creo que el sector ya venía debilitado, principalmente el sector independiente, y quedó en evidencia lo débil que estaba desde el punto de vista de los recursos principalmente materiales, de los recursos económicos. Y eso sí o sí amerita una presencia del Estado, como lo está haciendo, como está sucediendo en otras actividades, diría que casi de forma uniforme en todos los países del mundo. Por ahí algunos gobernantes han reivindicado, algunos directamente y de repente algunos de una forma más solapada, a Keynes. Ahí revive el keynesianismo. Y yo digo que yo diría que en el sector cultural es necesario tener una especie de shock keynesiano en el sector para salvarlo, o para volverlo a levantar, para volverlo a poner en pie. Nosotros en nuestro país, a fines del año 2019, claro, coincidía con el periodo electoral, el Parlamento uruguayo, con el voto de todos los partidos políticos, votó una ley del desarrollo del teatro independiente que lamentablemente después, con el cambio de gobierno, no logró ejecutarse esa ley porque no se le cargó presupuesto. Si esa ley hubiera existido, es una ley que es bastante espejo a lo que es el Instituto Nacional del Teatro Argentino. Si esa ley hubiera estado vigente, estuviera en ejecución, yo creo que hubiera sido otro el cantar, y bueno, principalmente en lo que refiere al teatro independiente, hubieran tenido ese piso, esa base para no hundirse. Hoy les decía, el Galpón, una de las instituciones emblemáticas de nuestro país, una de las instituciones teatrales más viejas del continente, está poniendo en duda la posibilidad de reabrir sus puertas, de volver a producir teatro. De hecho, ahora están con un proyecto de producción de ficción audiovisual para televisión. Fue una punta que lograron ahí para trabajar y ver de qué manera se pueden reactivar. Yo creo que es un momento muy complejo, y tenemos que coincidir todos en el diagnóstico, o sea, coincidir en la gravedad en la que se está. Si no partimos de eso, va a ser muy difícil que el sector vuelva a renacer o vuelva a retomar bueno, momentos o procesos en los que tuvimos anteriormente a la pandemia. Yo desde hace unos días estoy muy más allá del tema de los lenguajes, de cómo, cuánto vamos a cambiar o no la forma de hacer teatro. Estoy como muy atento a lo que va a suceder con las audiencias. Es como, empieza a ser como mi preocupación coyuntural. La pandemia ha repercutido, por supuesto, a nivel social salvajemente. O sea, hay una pandemia sanitaria, pero la pandemia sanitaria ha traído consecuencias sociales y económicas salvajes. Cuando digo salvajes, son salvajes. Hay todo un sector de la sociedad que ha quedado fuertemente golpeado. Yo he tenido una experiencia en el Centro Cultural Terminal Goes, una experiencia de trabajo comunitario con diferentes actores del entorno del centro cultural, trabajadores, talleristas, vecinos, vecinas, y desde hace un año venimos sosteniendo una olla popular, una olla donde se le permite a mucha gente que está en emergencia alimenticia tener un plato de comida. Y eso nos ha ido a mí en lo personal me ha ido como abriendo la cabeza que también nosotros tenemos que
que resignificar nuestro trabajo con las audiencias, nuestros trabajos con el público. Ya no nos podemos quedar esperando a recibir solamente al público que habitualmente recibíamos o incluso al público que habitualmente pretendíamos llegarle. Yo creo que nosotros tenemos que bajar a la tierra en algunos casos, bajar al territorio y salir a combatir, a combatir un espacio de reconstrucción, un espacio de reintegración, ¿no? Yo por supuesto que no puedo dimensionar o de repente no puedo vivenciar las consecuencias de una guerra, ¿no? Porque eso sería de repente de mi parte nada, perderle respeto a algo tan fuerte como una guerra, pero yo creo que una pandemia como la que vivimos tiene cosas donde se pueden trazar paralelismos, ¿no? Y yo creo que estamos ahora en esos momentos. Nosotros también desde el sector artístico, desde el sector cultural, los que hemos quedado parados, y en el caso nuestro, en el sector público, es así, más allá de que también las consecuencias económicas en el sector público han sido devastadoras. Nosotros en estos momentos estamos con un recorte presupuestal inédito, pero bueno, hay una base que sin duda tenemos como para seguir en pie y desde ahí nos moveremos, pero nosotros desde el sector público también tenemos así yo diría que la obligación ética de salir a combatir en ese espacio que es ese espacio de la reconstrucción de ese entramado que se deterioró, ese entramado desde lo económico, por supuesto, pero que repercute fuertemente en la comunidad, sin dudas. Gustavo, tú pones el acento en algo que es muy brutal, en el sentido siguiente. En nuestro país, al menos, la tendencia de reducción de la pobreza no solamente se interrumpió, sino que además, por primera vez en 20 años, la pobreza crece, producto de este año de pandemia. Y no tengo ninguna duda que en un sector dominado por la informalidad, en términos de la relación laboral, en términos de la falta de regularidad de los ingresos por los productos de la actividad económica, ha condenado a muchos de los trabajadores de la cultura a situaciones paupérrimas para enfrentar la vida. Y sin duda eso es parte de lo que los espacios culturales tienen que hacer, velar por aquello. Te quiero hacer una consulta, Gustavo, muy directa. ¿Ustedes como espacio cultural han tenido oportunidad de desarrollar producción audiovisual o fueron derechamente a apostar por la reapertura pronta? No, en el periodo que hemos estado cerrados realizamos trabajos que son híbridos, ¿no? O sea, yo no diría que son directamente producciones audiovisuales porque, vuelvo a decir, es un lenguaje que nosotros no conocemos, que no dominamos, entonces tratamos justamente de aportar algo de lo que pudimos sostener desde lo que desde que son las artes escénicas y trabajarlas con el lenguaje audiovisual. Y ahí, bueno, mencionaba Dos Hermanas, pero también tuvimos un proyecto que propusimos este año que fue en el contexto del Festival Temporada Alta de Girona, que es una extensión que hacemos del Festival Catalán hace unos años en Latinoamérica, conjuntamente con Timbre 4 de Buenos Aires y la Alianza Francesa de Lima, y ahí propusimos una cosa que se llamó Pecados Capitalistas, y que Marianela Morena, su autora, su directora, lo definía como un híbrido performático. Y fueron entrevistas que hicimos a diferentes actores de la escena política, de la escena, sí, de política y políticas sociales de nuestro país, con la excusa o con el disparador o con la provocación de los pecados capitales. Y ese fue un trabajo que hicimos en el teatro, pero que fue una propuesta audiovisual que propusimos, que programamos desde nuestro
canal YouTube, y ahora estuvimos trabajando hasta hace poco estuvimos, propusimos un ciclo que se llamó ¿Qué hacer? También tomando como excusa el título de Vladimir Lenin, del libro de Vladimir Lenin, El qué hacer, y era esa pregunta, ese qué hacer, se lo trasladamos a artistas que pasaron por la Sala Verdi en la última década, y con eso hicimos la producción de 29 entrevistas cortas, que no pasaban los 3 minutos, justamente a quienes están padeciendo dentro del sector las consecuencias de no haber estado trabajando. Y ahí aparecieron cosas muy interesantes. Algún periodista incluso se ha encargado de ir como, trató de compactar todas las propuestas que aparecieron en el ciclo. De hecho, ahora le comentaba recién a Octavio, lo estamos programando en el canal de la televisión departamental, en TV Ciudad, en el canal de la ciudad, lo pasamos de YouTube a la televisión abierta. Pero no mucho más, y ahora nos vamos a concentrar en volver a la presencialidad, teniendo en cuenta estos lenguajes y usándolos, sí, como más que como una necesidad, lo vamos a utilizar como un aporte, como algo que sume, pero sabiendo que no estamos limitados solamente a eso, sino que tenemos el escenario y utilizaremos a la pantalla para jugar entre tantas cosas que tenemos arriba en el escenario. Súper, muchas gracias. Y finalmente quiero hacer una consulta a Octavio brevemente para terminar, en el rol que tienes tú, que tiene que ver más con los mercados, con la generación de redes de circulación, y por lo tanto estás en contacto con tantos espacios culturales. Lo que tú has visto es migración de la producción presencial, escénica, a lo audiovisual, o es más corriente la apuesta que planteaba Gustavo, que hacer la transición lo más corta posible y, aunque sea a foro reducido, abrir tan pronto se pueda? ¿Te escuchamos, Gustavo? O sea, perdón, Octavio. En realidad, Ahí sí. viene una transición entre el modelo de negocios de la música, por ejemplo, que venía desde que apareció el streaming. El streaming fue la primera pandemia, no sé si buena o mala, pero que realmente revolucionó las formas de consumir la música. Cuando Gustavo señalaba la preocupación por las audiencias, lo señalaba de una manera muy inteligente, porque en materia teatral es la primera vez que nos preocupamos por la audiencia. Es decir, en un comienzo uno tiene la audiencia cautiva, las salas tienen unos hábitos de consumidores y un público más o menos frecuente. Pero cuando aparecen las pantallas y aparece gente de veintitantos países viéndote, y tú dices, ¿qué diablos está haciendo un señor desde Ucrania viendo una obra uruguaya? Ya las preguntas son otras. ¿Qué preguntas nos debemos hacer y de qué manera las debemos responder? Eso por un lado. Entonces, esa crisis de la industria en materia musical ya venía cuajando y había revolucionado y generando la quiebra del sector discográfico, y el modelo actual del negocio de la música son las presentaciones en vivo. En realidad, cuando todo el mundo piensa que está monetizando en plataformas, que están recibiendo ingresos a través de los Spotify, los YouTube, los Deezer, etcétera, etcétera, las plataformas que existen, en realidad reciben ingresos minúsculos, absolutamente minúsculos. Solo un porcentaje muy bajito de artistas recibe algunas cifras significativas. Pero como tema, lo hablaremos en el momento en que nos ocupemos de ese tema. En el campo de los mercados, específicamente, nosotros estamos apostando por la sostenibilidad de las organizaciones culturales, porque sabemos que estos modelos que se han formado hacen que los artistas solo puedan sobrevivir con la preservación de un ecosistema,
del en vivo, de las presentaciones, de los espectáculos en vivo. No puede subsistir de otra manera. Sabemos que el consumo en pantallas no está generando sostenibilidad. Entonces, ¿a qué estamos apostando en los mercados? En particular en Circular, en Medellín, en Mapas, en Tenerife. Nuestra apuesta es porque los programadores empiecen a pensar en el año 2022, en el año 2023, y en estas organizaciones artísticas que sobreviven en este momento con dificultad, pero que sobrevivirán y que podrán tener esos espacios de circulación para los próximos años y que esperamos sean a través de la representación en vivo. Muchísimas gracias. Creo que han sido como les planteaba al principio, aspectos de iluminación, de mostrar cosas que podemos hacer, algunas podremos hacer en conjunto. Yo quiero reiterarle a la gente que nos está viendo todavía que Gustavo desde Montevideo y Octavio desde Manizales nos han acompañado en esta noche a conversar acerca de cómo se está enfrentando el teatro, la cultura, las artes escénicas en pandemia en otras partes del mundo. Muchísimas gracias, quiero darle a los dos, enviarles un abrazo fraterno, nos quedamos después del corte un segundo y a la gente que nos ha visto, muchísimas gracias. Este es el Teatro Diego Rivera, la producción de la Corporación Cultural de Puerto Montt, en los controles Alex, Rodrigo, Danilo y Fernando a cargo de la edición. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.